bendiga, amados hermanos. Que el amor y la paz del Señor esté con todos ustedes. Amén. Con nosotros, en todo problema, en toda dificultad. Hermanos, sabemos que todos llegamos con problemas, ciertos cansancios. Tal vez buscando la respuesta en Dios, lo único que podemos hacer es descansar en el Señor, que es el reposo para nuestra vida, ¿cierto? Vamos a hablar de un tema muy especial, hermanos, contradictorio, digamos, por decirlo. Pero es por cada pregunta que nos hacemos a diario, cuando vamos conociendo a Dios, esta doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia tiene mucha contradicción con otro mundo, digamos, o con otro evangelio, ¿cierto? Hay un evangelio que es que se gana la salvación por obras, pero resulta que la palabra del Señor, la salvación no es por obras, ¿cierto? Amén. Sino es por gracia. Amén. Entonces ahí vamos a ir en ese tema, hermano, en donde vamos a hablar un poco del libre albedrío. El libre albedrío. Señor. Entonces nos hacemos las preguntas si nosotros escogimos a Dios o Él nos escogió a nosotros, ¿cierto? Y el humano y la fuerza humana siempre te va a tomar decisiones o opiniones de ti mismo, de que tú escoges a Dios. Y resulta que la Biblia no es así. La Biblia nos dice que realmente es Dios quien escoge y no nosotros. Sí, Señor. No todos los que podamos de alguna manera buscar a Dios, porque la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. O sea, mucha gente va a clamar de alguna manera a Dios, pero van a buscar a Dios solamente por las bendiciones. Hay algunos que vienen por las bendiciones nomás para que Dios no nos maldiga, pero no por amor a Dios. Amén. El amor a Dios es distinto, hermano, porque es una cosa que la obra de Dios es grande y muy demasiado grande, que es la salvación para tu vida. Y por eso amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Entonces, el predicador siempre tiene que destacar, hermano, que nosotros tenemos que tener amor hacia Dios, hacia el Señor por lo que Él es y por lo que Él hizo. Amén. Entonces, nosotros no venimos porque venimos a agradar al pastor o a los líderes. ¿Cuántos están desanimados hoy día que el pastor no está? ¿Se echa de menos? Sí. Se echa de menos, pero Él no es el Espíritu Santo. Amén. Él no es Dios. Entonces nosotros tenemos el gozo, el mismo gozo, y venimos con el mismo nerviosismo, hermano, porque es Dios quien está aquí. Es Dios quien nos juzga. Entonces Él es el que escudriña los corazones. ¿A qué venimos a la iglesia realmente? ¿A buscar bendiciones o a amar a Dios? Venimos a amar a Dios aunque Dios nos mate, hermano. Aunque Dios nos tenga en lo peor, aunque los tenga en la miseria, aunque los tenga en la peor enfermedad, ¿cierto? Dios es digno de toda gloria y de toda honra y de toda gloria. Entonces, por nuestra raza caída, hermano, nosotros perdimos un libre albedrío. Tenemos un libre albedrío, pero ese libre albedrío solamente nos hace pecar. Amén. Dice la Biblia que estamos en continuo hacia el mal. Esa es la forma humana. Si tenemos libre albedrío es pero para pecar, no para estar con Dios, porque perdimos nosotros esa comunicación con Dios cuando entró el pecado por un hombre, ¿cierto? Y ese hombre era Adán. Entró por allí y perdimos esa bendición de poder estar conectado con Dios. El que es libre en sí es Dios. Él es libre y Él hace lo que Él quiere y cuando quiere con sus criaturas. Pero nosotros no, nosotros podemos tener libertad, pero para hacer solamente maldad. Y es por eso que Dios nos hace libre a través de su palabra, para que nosotros obedezcamos
el nuevo nacimiento que debiéramos tener nosotros, cada uno de nosotros, es la libertad que Dios nos da por entregar a nosotros una salvación grande. Eso es lo que nos hace libres, nos da, ¿cierto?, santidad, arrepentimiento, fe y todas las convicciones que nosotros necesitamos, hermanos, en la entrega por medio de su Espíritu. Les da la fuerza, la santidad. Hermanos, sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Entonces, por la palabra y su Espíritu, hermanos, nos hace Dios libre. Y recuperamos, por decirlo. Pero tú puedes escoger a Dios. ¿Escogiste cuando estuviste en el pecado escoger a Dios? No, ¿cierto? Y vuelvo a decirlo, nosotros íbamos de mal en peor. Nosotros nos alejamos de Dios. Es como un niño que se va y uno va atrás para pescarlo, ¿cierto? Así Dios andaba con nosotros. Él vino a buscar lo que se había perdido. Y vaya que andaba perdido. El hombre nunca ha buscado a Dios. La Biblia lo dice. Romanos 6:23, si bien me equivoco, dice que el hombre, ¿cierto?, iba de continuo en mal. Y ni siquiera hay uno, dice. Ni uno bueno que busque a Dios. Todos se desviaron. Y a lo mejor usted dirá, no, pero si yo busco a Dios, yo voy a la iglesia, pero si yo hago esto, hago aquello. Pero le voy a mostrar bíblicamente que no es así. Entonces hay una parte de la iglesia, por decirlo, quizás aquí mismo, todavía algunos están pensando que tienen libre albedrío para escoger a Dios. ¿Cierto? Nosotros hablamos de una corriente que le llamamos el arminianismo. A nosotros nos llaman los reformados, nos llaman los calvinistas. Hay dos ramas fuertes. Y el arminianismo es aquel que usa su fuerza humana, que usa su intelecto, que usa sus decisiones, que todo lo que tienen ellos, ¿cierto?, proviene o sirve para buscar a Dios, pero no sirve nada. Nuestra fe no sirve, nuestra creencia no sirve, porque dice la palabra del Señor que el diablo también cree y tiembla delante de Dios, pero él se va a ir al infierno. Y muchos de los que piensan que creen en Dios, porque la Biblia dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no cualquiera que crea en Dios va a ir al cielo, sino que el que sea bendecido y escogido por Dios. Entonces, si según los arminianos, todo el que cree lo hace por su libre albedrío. Entonces, ¿por qué Jesús les habla en parábolas? Al ver su uso frecuente de las parábolas para enseñar a las masas con parábolas, sus discípulos le preguntaron acerca de por qué lo hizo. ¿Por qué Dios habló con parábolas? En el relato de Mateo, Jesús responde lo siguiente. Veamos Mateo 13, del 10 al 15. Siempre vamos a estar estudiando. Usted sabe que dice, porque vosotros gloria a Dios. Del 13 del 10 al 15. Veamos. Porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Mateo 13? Aquí me Del 10, del 10. ¿Ah? 13:11. El 11 en adelante. 13:11. Ya. Amén. Dice, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha
dado. Por consiguiente, les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no oigan, ni entiendan. En ellos la profecía de Isaías se ha cumplido. De oído dice, oiréis y no entenderéis. Y viendo, veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Sus oídos oyen pesadamente y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, para que no entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¡Qué terrible! O sea, a Dios, a nosotros, hermanos, a los hijos, a los escogidos desde la fundación del mundo, Dios le da la bendición, hermano, de que podamos entender lo que Él dice, los misterios de Dios. Pero a otro Dios les esconde. No se los va a decir, no les va a revelar. Qué tremendo eso, hermano. Es tremendo. Y cada uno pensará de nosotros, pero si yo busco a Dios, Dios me tiene que responder. Pero no es así. Es que Dios tiene misericordia. Y Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Nosotros hablamos sobre la gracia de Dios y sobre la elección. Dice la Biblia que es de antes de la fundación del mundo. Allá Dios nos escogió y Dios nos injertó acá. Y aquí, obviamente, vamos a conocer la palabra de Dios. Todos los escogidos van a ser salvos, hermanos, escuchando la palabra de Dios. Gloria al Señor. Ahora, cuarto. Dice, 4 veces aquí Jesús nos dice claramente que el pueblo no entiende o que no se le ha sido dado a ellos para poder hacerlo. Esto ahora nos lleva a la pregunta, incluso admitiendo que ellos fueron responsables de su propia dureza de su corazón y que de todas maneras no entienden el Evangelio, que es el único método de Dios de salvar a los pecadores. ¿Cómo entonces pueden ser salvos? ¿Acaso Dios no desea guardarlos? El modelo arminiano, ya habíamos hablado anteriormente parte de lo que es el arminiano, ¿cierto? Ya, es otra, por decirlo, es otro evangelio. Es otro evangelio realmente que se predica la salvación por obra. El modelo arminiano del libre albedrío de la salvación declara enfáticamente, si lo hace, pero la decisión de creer y aceptar el Evangelio es totalmente de ellos, de cada individuo, libre albedrío. Sin embargo, Jesús hizo la conexión obvia e ineludible y la correlación entre ser capaz de entender el mensaje del reino con el ser capaz de aceptarlo. Porque a menos que Dios elige darle a ellos, en la terminología de Jesús, para ser capaces de entender el mensaje y así aceptarlo, no pueden ser salvos. Ellos no pueden salvarse porque no entienden el mensaje y no pueden optar por aceptar un mensaje que no entienden y por tanto no creen. Pero si comparamos el relato de Mateo de esta discusión entre Jesús y sus discípulos con la de Lucas y Juan, veremos algo cada vez más evidente. El registro de Lucas de la respuesta de Jesús a sus discípulos es esta. Lucas 8,
capítulo 8, del versículo 9 al 10. Sin embargo, acá Dios les dice, y es que le está diciendo a ustedes también. Lucas 8, del 9 al 10. El 10, ¿cierto? Ya. Dice, y él dijo, a vosotros os he dado saber los misterios del reino de Dios. Pero mire, dice, él dijo, y a vosotros os he dado saber los misterios del reino de Dios, pero a los demás yo digo en parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Eso nosotros tenemos claro que cuando les predicamos a las personas allá afuera, ¿cierto? Entonces, no podemos llamar necio a alguien, no podemos llamarles tonto, porque esto no es por capacidad humana. Por eso que no podemos llamar necio al hermano. A ninguno de ustedes que es tonto, no entiende, ¿no? Porque la sabiduría y la inteligencia, hermano, y la revelación la da Dios. Dios nos revela. Por eso que cuando en su oración, lo primero que tiene que pedir, Señor, hazme entender tu palabra. Enséñame los misterios. Enséñame, Señor, porque uno va a leer la Biblia, pero no va a entender nada. No va a entender nada, ¿cierto? Y Dios dice que nosotros tenemos que pedir sabiduría a Dios y Dios la va a dar en abundancia. Así que esto no es por capacidad humana, amados hermanos, sino es solamente por el misericordia de nuestro Dios. Marco está totalmente de acuerdo con esa profunda inquietud, ¿verdad?, al registrar la respuesta de Jesús a la pregunta de que ¿por qué hablaba en parábolas? Marcos 4:10 al 12. Dice, y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros es dado al saber los misterios del reino de Dios. Mas a los que están fuera, todo es hecho por parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Qué terrible ver esa por decirlo, esa decisión del Señor. Es terrible, hermano. Quizás muchos dirán, pero Dios es amor. Dios no va a permitir que la gente, ¿cierto?, se vaya al infierno. Pero resulta que Dios es amor y fuego consumidor. Dios es justo. Amén. Él no tenía por qué haber venido a salvarnos. Así es, amén. Él no tenía por qué haber venido a dar su vida. Nosotros teníamos que irnos todo al infierno. A medida que vamos muriendo, deberíamos ir todos, hermanos. Porque pecamos en contra de Dios. Sí, Señor. Y más encima, esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Que todavía estando con Cristo, hermano, seguimos pecando. Sí, Y seguimos desobedeciendo. Deberíamos estar muertos, hermano, como decía el profeta. amén, Señor. Pero seguimos desobedeciendo. Y por misericordia, que aun siendo pecadores, Dios murió por nosotros. Grande es su misericordia. Y que se levante la gente, hermano, y que se levanten estos arminianos diciendo que nosotros blasfemamos en contra de Dios, que Dios no tiene amor y que Dios no quiere salvarlo. Pero si es Dios, hermano, dueño de todas las criaturas, y Él hace lo que Él quiere y cuando Él quiere. Amén. Tenemos que entregar nuestra vida a la soberanía de Dios. Él es soberano. Pero lamentablemente, hermano, estos hombres
o arminianos, que le podemos decir, hermanos, tienen un pensamiento totalmente humano. Ellos quieren salvar a todos, a todos, a todos. Obviamente, Dios dice que no hace excepción de personas, por lo que la Biblia dice que obviamente iban a ser salvados solamente los judíos, pero Israel siempre será la promesa. Pero cuando Pablo llegó con la doctrina realmente para los gentiles, y ahí cuando comenzó a decir que Dios no tenía excepción de personas, por lo que Dios podía salvar de gentiles y de cualquier etnia, hermano, de cualquier creencia y raza, donde Dios podía perdonar cuando Él quiere. Ese es el contexto real. Pero no porque, hermano, porque Dios dice excepción de personas, Dios dice que Dios va a amar a todos, es imposible. El Salmo dice que Dios está airado con el pecador todos los días. Hasta que Dios, algún día, Dios les conceda arrepentimiento. Así como en la iglesia, Dios dice que hay muchos hermanos débiles en la fe, o muchos no quieren arrepentirse, pero dicen que hay que cuidarlo, porque tal vez Dios les conceda, tal vez Dios les conceda arrepentimiento. Gloria a Dios. Eso es como para templar, ¿eh? Pero sabemos que con la palabra del Señor nos vamos a consolar. Y tal vez tu pecado a veces te dice a ti, oh, parece que ya no soy hijo de Dios. Soy terriblemente desobediente. Siempre lo lleva por valle de sombra, de muerte, algunos. Hay algunos que ya creen que no tienen salvación porque somos terribles pecadores. Pero hay una buena noticia. Dice la palabra que tenemos a un abogado. ¿Cierto? Un abogado que murió por nosotros, por nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Si Dios te toma por hijo y tú tienes testimonio en tu corazón que eres un hijo de Dios, Dios te va a bendecir. Amén. Como el hijo pródigo que el hermano predicaba. Él se fue y se fue para el mundo, con toda su riqueza y se fue nomás. Y se le gastó todo. Y así muchas veces nosotros queremos descarriarnos y irnos al mundo, ¿cierto? Y muchos lo han hecho. Y tal vez nosotros, cada uno ha tenido una experiencia que no ha querido nada con Dios. Y nos hemos alejado. Pero llega el momento, hermano, que entramos en sí y decimos, Señor, ayúdanos. Y cuando eres hijo de Dios, obviamente Dios te va a bendecir. A los hijos de Dios, hermano, hay una característica muy especial. Dios dice que al que lo toma por hijo, lo disciplina y lo azota. Así que cualquiera que quiera descarriarse, vaya. Ahora, si no es hijo de Dios, no, allá va a prosperar, va a ser bendecido, va a olvidar de Dios. Pero a los hijos de Dios les va mal. Incluso aquí, Dios te aprieta con cualquier problemita, hermano, para que busquemos a Dios. Ni Lucas ni Marcos citan la frase de Isaías, pero lo que ellos citan es suficiente para mostrar claramente la intención detrás de las parábolas. Aquí Jesús, según Lucas y Marcos, dice que las parábolas se les dio para que viendo no vean y oyendo no entiendan. En este contexto, el presente, para que ellos no vean, solo puede significar para evitar que sean capaces de hacerlo. En Marcos, la frase para que no vean significa exactamente la misma cosa. Para impedirles ver, simplemente no hay forma legítima de entender esta frase aquí. Sin hacer violencia a este texto, pero el relato de Juan es aún más fuerte. Él ha cegado los ojos, dice, y endurecido sus corazones. Miren lo que hace Dios. ¿Se acuerdan de que Dios endureció el corazón del faraón? Juan registra esta misma profecía de Isaías, pero también lo utiliza para explicar
porque ellos no creyeron en él a pesar de sus numerosos milagros. Juan, capítulo 12, 37, 40, y es lo que decían, hermano, ¿cierto? En el devocional. Allá en Egipto. Tremendas señales, prodigios, milagros y pestes y un montón de cosas. Aún así, Egipto, hermano, no creyó. Solamente el pueblo, ¿cierto?, de Dios, el que creyó. Y aún así murieron en el desierto, porque perdieron esa fe. Perdieron eso. Gloria a Dios. ¿Quiénes son los que alcanzaron, hermano, la tierra prometida o la salvación? Los que creyeron en Dios. Entonces, si Dios, hermano, se apareciera aquí, hermano, en el mar, ¿cierto? Nosotros tenemos un gran horizonte aquí, hermano. Si Dios apareciera en majestad y gloria, hermano, y se mostrara a Antofagasta entero, hermano, a las 600, 700.000 personas que hay en Antofagasta, en una tarde poderosa, gloriosa, hermano, yo creo que los primeros meses estarían llenas las iglesias, pero luego de un año ya no habría nadie otra vez, estaríamos los mismos aquí. Amén. Amén. Porque esto no es por ver. Nosotros no podemos ver. No la podemos ver a Dios. Aquí podría yo pedirle a Dios, Señor, que desciendan dos ángeles, estuvieran dos ángeles hermosos aquí, brillantes, gloriosos aquí, ¿cierto? Y wow, lloraríamos y haríamos cualquier cosa, hermano, pero viene el martes y usted no vendría otra vez. ¿Y por qué? Porque la palabra del Señor a veces en algunos de nosotros no ha hecho nada. Y Cristo no va a hacer nada tampoco. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es triste esa realidad. ¿Qué dice Juan 12, 37 al 40? El 38 dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque en otra ocasión dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y no entiendan con el corazón y se conviertan y lo sanen. ¿Dice eso ahí, cierto? Gloria a Dios. Por eso que muchos hermanos, el que persevera hasta el fin, esa es la característica, hermanos, de un verdadero hijo de Dios. Los demás siempre van a quedar a medio camino. Los demás siempre se van a rebelar en contra del Señor. O si hay muchos que están aquí sentados, pero vienen a buscar solamente bendiciones y riquezas y prosperidad y sanidad, otra vez vienen a buscar un milagro, pero eso no te va a salvar. Una sanidad, sea como sea. Hermano, Dios liberó a 10 leprosos, pero solamente uno fue salvo. Amén. Y Dios le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Cierto? Y Dios lo sanó, obviamente. A la mujer del flujo de sangre también le dijo, tu fe te ha salvado. Dios no anda pendiente de tu sanidad, ni de tu milagro, porque eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar, hermano, es el milagro de la cruz. Es el milagro, hermanos, de lo que Dios hizo en el madero de la cruz. ¿Cuánto nos quebrantamos nosotros cantando las canciones de Dios, hablando de la cruz y de la sangre de Cristo? ¿Cuánto nos regocijamos, cierto? Porque esa es la salvación. Es la cruz. Es la obra de Jesucristo por nosotros. Así que no pienses de que los muchos milagros que usted ha recibido te va a dar la salvación. Eso es, hermano, estamos totalmente equivocados.
sino que el mensaje de la salvación es que tiene que estar revelado en nuestras vidas. Quizás no vamos a ser mejores unos que el otro. A lo mejor los peorcitos son los que van a estar primeramente en el reino de Dios. Y después los que creemos que somos espirituales vamos a estar en el infierno. Sí, cuidado con eso, hermano. Es entender el reino del Señor. Por eso que Dios realmente les hablaba de una manera, hermano, que no iban a entender. E incluso el Evangelio para muchos es locura. ¿Cómo ya es evangélico? ¿Cómo está Luis ya es evangélico? No, se pasó. Se puso loco ya, no, se le pelaron los alambres. ¿Cierto? Es lo que nos dicen a nosotros. Así es. No, estáis locos. Los tontos nomás van a la iglesia. Y nos insultan, hermano. Porque es locura. Para algunos es el Evangelio, pero para nosotros el Evangelio, hermanos, es la misma gloria del cielo. Amén. Tremendo, gran salvación. Es lo que Dios nos ha revelado. Gloria al Señor, mucha gente está muriendo y se está yendo al infierno. Mucha gente, y estamos hablando de millones. ¿Cuántas personas no murieron en estos días, en esta semana, hermano? 3, 4 personas al tiro. Y personas conocidas. Más encima. ¿Y para dónde se van? Sin Cristo. No se les fue revelado el Evangelio. Tal vez tú le predicaste, tú le enseñaste, tú les hablaste. No, después voy a ir a la iglesia. No, después. Cuando esté viejo. No, ahora estoy estudiando. No, ahora estoy haciendo esto. No, estoy ocupado. Que soy muy joven. Estoy trabajando. Ahora después cuando esté viejo, no, ya estoy cansado. Siempre, hermano, sacamos la vuelta, lo justificamos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces Juan añade algo crucial, lo cual es omitido por Mateo y Lucas. No era solamente la propia gente que había endurecido sus propios corazones, pero se nos dice que Él, Dios, fue el que lo hizo. ¿Cierto? Que sabemos que por una parte nosotros pecamos, ¿cierto? Y es mi pecado el que me va a mandar al infierno. Pero resulta que algunos, ¿por qué siguen pecando? Porque Dios no los va a recoger. ¿Qué te trae a la iglesia? ¿Tus pies o Dios? Dios. Es Dios. Por lo tanto, deberíamos estar llorando. Deberíamos estar postrados en el suelo, hermano, llorando, agradecidos de que Dios me permite escuchar su palabra. Señor. Me permite quebrantarme en el Señor. Por eso que cada mañana cuando nos levantemos digamos, gracias Señor por tu salvación. Me das un día más para disfrutar de tu salvación. Gracias Señor por tu palabra, Señor, por tu obra gloriosa en el madero de la cruz. Porque si me llega a pasar cualquier cosa en este minuto, me da un infarto, hermano, yo me voy creyendo que Dios me ha salvado. Amén. Tú sabemos que tu vida está en las manos del Señor. Puedes tener un vigor. No, todavía soy joven. Pero yo he visto jóvenes. Ahora han muerto 2 niños de 14 y 15 años de infarto. O en el sueño, deporte, cualquier cosa, Cristo puede venir por nosotros, en cualquier momento. Por eso digamos en nuestros corazones, privilegiados de parte de Dios, que Dios nos ha dado la salvación. Amén. Juan también dijo, por esta razón no podían creer. Este hecho tiene que ser incluido en nuestra perspectiva teológica del libre albedrío. En este contexto y la discusión, Juan aquí no se limita a decir que no estaban dispuestos a creer. Juan afirma que están cegados y endurecidos y por tanto no podían creer. Gloria a Dios.
Si alguien aquí es más espiritual que otro, hermano, es porque Dios concede los dones y los talentos a cada uno de nosotros. Amén. Tú no eres mejor que yo, ni yo soy mejor que tú, hermano, ni yo soy más sabio que tú, ni tú más sabio que yo, hermano, porque todas las cosas que Dios nos da proceden del Señor. Amén. Si Dios me tiene para lavar los baños, ahí voy a estar lavando los baños y lo voy a dejar limpiecito y brillante. Si Dios me tiene en la batería o en el instrumento, hermano, tenemos que hacerlo lo mejor. Y tal vez voy a estar ahí años y años. Y Dios no va a tener años y años haciendo cosas para Dios de alguna forma de las que tú sabes hacer, de lo que Dios te ha entregado. Y si lo vas a hacer, hazlo bien. Amén. Porque Dios nos ha conseguido. El maestro estudie la palabra y ame la palabra. Y la va a amar con todo su corazón. Pero algunos de ustedes a lo mejor no están ni ahí. Pero le gusta hablar. Pero a lo mejor le gusta, ¿cierto?, ver esas cosas que nosotros los maestros a lo mejor no vemos. Que ustedes los maestros no ven. Que los predicadores no se ven. Pero Dios muestra ciertas cosas que ustedes no ven. Yo puedo ser bendición para usted como también usted es bendición para mí. Y eso solamente lo entrega nuestro Dios. Amén, Señor. Si queremos ser más espirituales, oremos, así como el día martes. Oremos por obediencia, por sometimiento, ¿cierto? Por amor a las almas. Gloria a Dios. Por el padecimiento de los demás. Por la iglesia. Que la piedad, hermano, esté en nuestros corazones. Amén, Ayudar al necesitado. Levantar al caído. Señor. Gloria a Dios. Porque además, hermano, de recibir la palabra, tenemos que hacerla. Amén. ¿Cierto? No es llegar aquí y venir solamente a escuchar a Dios, sino que tenemos que hacer la palabra del Señor en nuestros hogares. Amén. Pelear, hermano, y luchar en contra de nuestro pecado y nuestra maldad. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén, Señor. Pónganse en pie.